Buenos días con todos. Un gusto saludarlos a la distancia y en este instante me toca desarrollar el tema de sociología del derecho, la importancia de la construcción de una sociología del derecho ecuatoriano. Como integrante soy Juan Bernardo Dávalos Pazmiño y es un gusto para mí explicar y defender esta investigación, este trabajo. Voy a empezar a hablar sobre un panorama ecuatoriano de la sociología jurídica para entender de la sociología en el Ecuador. Es necesario recurrir a tres nombres importantes, como es indudablemente de Pío Jaramillo Alvarado, de Jorge Hugo Rengel y Agustín Cueva. Eh, Se trata del primero, un pensador esencialmente liberal. Hablo de Pío Jaramillo Alvarado, que incursionó en el derecho y la política a principios del siglo XX. Ha escrito numerosas obras históricas, entre las que se destacan El secreto de Guayaquil, la historia de Loja y su provincia. Además, ha incursionado en las ciencias políticas con un libro, El régimen totalitario en América, que constituye un tratado de forma amena y clara. Realiza una revisión de los regímenes políticos. En el campo sociológico, su obra principal es El indio ecuatoriano. A lo largo de esta introducción, pues se hablará más o menos de su secular exclusión de los pueblos originarios de la vida pública del Ecuador. Sin embargo, fue Pío Jaramillo Alvarado quien realizó el primer análisis histórico y sociológico de esta exclusión. El siguiente nombre destacado es Jorge Urgel. Este autor tiene gran relación con la sociología jurídica, dado que buena parte de su trabajo está dado por su interés de criminología. Sobre la disciplina escribió los libros que conforman la concepción biológica del delito con la nueva concepción sociológica del delito. El tercer nombre es Agustín Cueva. Se trata de un pensador de origen ibarreño que realizó análisis de tipo sociológico político desde la perspectiva marxista. Su obra capital se llama El proceso de nominación política en el Ecuador. La historia del Ecuador, relativamente breve, desde su aparición formal como república en 1830, su característica principal ha sido la inestabilidad. El siglo XIX representa las luchas entre las oligarquías exportadoras de la costa y los grandes hacendados de la sierra. Estas luchas se dieron bajo un lírico teatro democrático que en el fondo excluía del poder y de la participación de las grandes mayorías populares del país. Recién en 1896, la Revolución Liberal, encabezada por Eloy Alfaro, lleva al Ecuador a una cierta modernización política marcada por la esencial separación entre la Iglesia y el Estado. Lamentablemente, esta revolución dio lugar a una nueva sucesión política, tanto presidencial como dictatorial, regentada por las élites bancarias y exportadoras. Esta dinastía de poder tuvo su final en 1944, con la llamada Revolución Gloriosa, que llevó al solio presidencial a José María Velasco Ibarra. Este líder fue la mayor influencia de la política ecuatoriana hasta su muerte a finales de los años 70. A partir del año de 1944, se suceden gobiernos democráticos con la intromisión de varias dictaduras. El último régimen de facto terminó en 1978 con un retorno de la democracia que contempló elecciones generales. El ganador de estas elecciones, Jaime Roldós Aguilera,
Gobernaría escasamente un año, sufriendo una muerte prematura en un accidente aéreo. Sin embargo, se dio un ciclo pacífico de gobiernos democráticos que llegaría hasta 1996. A partir de este año y hasta el 2007, comenzaría una caótica sucesión de gobiernos que promediaron un año para cada mandatario. En el año del 2007, aparece como providencial Salvador Rafael Correa Delgado, encabezando una multiforme coalición que adoptó el nombre de Patria Altiva y Solidaria, País. Este movimiento daría lugar a una organización política más amplia llamada Alianza País, que agruparía a la mayoría de los partidos de izquierda. Pese a estas evidencias contradictorias entre los integrantes de este nuevo movimiento, su cohesión fue de suficiente fuerza como para comenzar un proceso de cambio en el Ecuador, que trajo consecuencias diversas. Se puede hablar de cambios políticos en el panorama de la infraestructura física e incluso en las concepciones simbólicas de la población ecuatoriana. Estos cambios tuvieron su concreción legislativa de la Constitución del 2008. Para hablar sobre la sociología, en la que nos indica que es una ciencia independiente y un nuevo frente de corpus de todas las otras ciencias sociales y ciencias naturales, la sociología del derecho dentro del derecho ecuatoriano es importante porque se ocupa esencialmente y específicamente de las dimensiones sociales del derecho y también para explicar el curso de los procesos involucrados en ella, y no se puede disociar los aspectos cognitivos de las institucionales y éticas. Por eso es importante saber de cómo la vida política en el Ecuador, en su historia política, pues se ha ido transformando y se ha ido determinando esta ciencia como la sociología. Su importancia. La sociología del derecho es importante desde la perspectiva de una ciencia de legislación o creación del derecho. Tiene que averiguar la manera en que funcionan las regulaciones jurídicas. Esto es relevante para saber cómo la legislación puede lograr sus metas. La carrera de sociología se orienta a formar profesionales capaces de producir y aplicar conocimientos acerca de las principales estructuras, actores y transformaciones de la sociedad contemporánea, con énfasis en la comprensión de los problemas sociales del país en sus múltiples dimensiones, puesto que cada tiempo hay problemas diferentes, necesidades diferentes y actores diferentes. La sociología es una disciplina que da contexto a todos los aspectos relacionados con la sociedad, entre ellos el presente. En otras palabras, esta ciencia nos permite comprender por qué somos, cómo somos y por qué un determinado problema es persistente en nuestra comunidad. El derecho y la sociología son dos ciencias sociales, las cuales nos ayudan a entender una sociedad y su funcionamiento, cada una en su campo específico y particular, una regulando las relaciones y otra realizando una observación de los fenómenos desarrollados entre los individuos. En el campo científico, la sociología del derecho es un campo científico que estudia las condiciones sociales previas del derecho y el sistema de justicia y sus efectos en la sociedad. El derecho es un sistema u orden normativo e institucional que regula la conducta externa de las personas, inspirando en los postulados de justicia y certeza jurídica, que regula la convivencia social y permite resolver
los conflictos de relevancia jurídica, pudiendo imponerse coactivamente. Sociología del derecho está dirigida a descubrir las leyes del fenómeno social del derecho, las causas que explican el origen, el desarrollo y la sucesión de las normas, las causas que explican los sistemas de las instituciones jurídicas. La sociología como disciplina académica comienza en el Ecuador hacia 1915. La creación de la Cátedra de Sociología en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador institucionalizó una determinada forma de pensar a la sociedad, incluyendo un canon de clásicos en el área. Estudios de cambios en la sociedad. La sociología estudia cómo se producen los cambios en la sociedad. A grandes rasgos, la sociología se caracteriza se ocupa del estudio de las partes constituyentes y las dinámicas internas de las sociedades humanas para comprender los modos en que cambia o se conserva la vida social. La perspectiva sociológica nos invita a mirar nuestro entorno familiar de una manera fresca, nos anima a echar una nueva mirada al mundo que siempre hemos dado por sentado, a examinar nuestro entorno social con la misma curiosidad que podríamos aportar a una cultura extranjera exótica. La importancia del derecho en la sociedad radica en que sin ella, todo lo que conocemos sería un caos. Nadie se interesaría en velar los derechos de los individuos. La justicia no sería aplicada. Por lo tanto, los delitos no serían castigados. La función social del derecho consiste en la regulación e integración de la sociedad. La orientación y persuasión son elementos fundamentales dentro del derecho y la sociología. Interdependencia. Sociedad y derecho son plenamente interdependientes, hasta el punto que no puede haber sociedad sin derecho. Ubi, societas, ibi, ius. Al aforismo latino lo expresa claramente. Donde hay sociedad, hay derecho. La sociedad exige que el derecho sea acorde y coherente con la realidad social y vivencial. Las áreas de investigación sociojurídica incluyen el desarrollo social de las instituciones jurídicas, las formas del control social, la regulación jurídica, la interacción entre las culturas jurídicas, la construcción social de las cuestiones jurídicas, la profesión jurídica y la relación entre el derecho y el cambio social. Las raíces de la sociología del derecho se remontan a los trabajos de sociólogos y juristas que de principios del siglo anterior, la relación entre el derecho y la sociedad fue explorada sociológicamente en los trabajos seminales de Max Weber y Emily Durkheim. La sociología jurídica estudia el derecho como hecho o fenómeno social. Estudia la interconexión derecho-sociedad. Sus dos temas fundamentales expresan respectivamente esa relación que la sociología jurídica mantiene, tanto como la ciencia, con la filosofía del derecho. En la sociología del derecho se habla principalmente del derecho y la ciencia, llegando a la conclusión que el derecho no se inclina a la ciencia, ya que por su naturaleza los estudios jurídicos pertenecen más bien a las humanidades que a las ciencias. Los estudios jurídicos buscan describir y analizar lo que debe ser conocido por todos, pero que amerita interpretación, mientras que la ciencia, su objetivo principal es descubrir lo que aún no se conoce. Muchas gracias por su atención.